El autotune y el playback activado. Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado. Es que espera, porque esto... ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? Tengo a todo el gallinero revolucionado con la última sesión, la número 49, que saca Bizarrap con el señor Residente. Soy vocal coach, profesora de técnica vocal y me han pedido que haga una técnica reacción sobre este vídeo. La verdad, chicos, es que no sé por dónde agarrarlo. Lo que sí puedo decirles es que el revuelo es máximo. Todo el mundo está hablando sobre lo que está pasando, sobre si Residente se ha pasado 3 pueblos por las críticas tanto a J Balvin como a la música actual en general. Por un lado, lo comprendo muchísimo porque hace muy poquito tiempo me ha pasado exactamente lo mismo, obviamente en un léxico muchísimo más suave que me caracteriza. Hice un vídeo sobre las tendencias de YouTube, que lo tienen por aquí, con la misma rabia dentro, ¿no? Vamos a buscar Bizarrap Residente. Es que esto está, mira, madre mía, si es que ayer tenía 15 millones, hoy tiene 46. Hace 4 días lo han sacado. Me recuerda como este pianito, como estas cajitas de música de hace mucho tiempo que suenan como un pelín, así como sonido medio desafinadillo. Estoy un poco intranquilo. Se ve que son diferentes capítulos. Dura como 8 minutos la interpretación, pero vamos a ir a las partes más importantes donde uno hace... Mientras el género urbano vigilo asomando la mirada como un cocodrilo en el... Tiene una actitud corporal espectacular, Residente, para expresar su idea. No solamente es lo que dice, sino cómo lo dice y cómo mira y cómo mueve sus manos. Dice mucho de él toda esta gesticulación que está haciendo, ¿no? El río Nilo ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. ¿Te das cuenta? Inclusive se puede llegar a ver tensión mandibular cuando él está hablando, ¿no? Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome la... Con el perro mordiéndome. ¿Te das cuenta cómo hace ese gesto mandibular de morder? Está, si tú lo ves, se le ve muy enfadado. La zapatilla eructando tortilla y las tostadas con mantequilla, apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla, mientras hablo solo como Don Quijote, con espuma de cerveza en el... Otra de las cosas que tiene la forma de llevar la ritma, a pesar de que a mí, por ejemplo, yo me siento completamente alejada del género urbano, he de dar el crédito a que es muy difícil lo que hacen. Bigote, esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote, antes de que se les hunde el bote, pero como siempre la mierda sale a flote. Empezamos, ¿vale? No tiene ningún pelo en la lengua. Y a pesar de las amenazas que ha recibido de demandas, etcétera, etcétera, por parte de la otra parte implicada, le ha dado exactamente lo mismo y ha dicho: a mí no me vas a callar, yo voy a decir lo que siento, lo que pienso, y aquí está. Estoy preparado para darle estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. Como él se va marcando con los brazos, con las manos, el tempo de la canción. Hoy le tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Yo rompo esta chatarra. Bizarrap, que es un argentino que ahora lo acabo de conocer, trabaja con muy buena gente. Este chico empezó de abajo, la empezó a pegar, la está petando y es la realidad. Como rockero en los 80, rompiendo su guitarra con el Residente en barra, hasta mis versos se volvieron alcohólicos. Se ve Bizarrap como va haciendo así con las manitos por atrás. Es lo único que le veo, el bracito por atrás. Porque hay demasiadas barras. Yo vengo del calentón. Desde el Trujillo suenan los tambores de la calle. Ropo, pom, pom, no hay discusión. Hasta mi hermano. Si te dejas llevar, es un ritmo que es pegadizo. Lo que pasa es que ahora todo lo que está de fondo, digamos que no es en este momento lo más importante. Lo más importante es el mensaje que él quiere dar, ¿no? Anotón, sabes que en el rap hay un solo King Kong mandando fuego. Esto es White Lion, no hay juego. Ya empieza a tirar, ya empieza a decir lo que piensa. Lo único que, claro, de momento va suave. Lo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz, corriendo por encima del papel.
y en el carbón de mi lápiz corriendo por encima del papel. ¿Qué pasa? Que él se escribe sus letras y él está criticando justamente todo esto que está prefabricado, preparado. Simplemente pones la cara, no tienes talento, no tienes destreza. Y esto es lo que él critica. No solamente va a J Balvin, yo creo que va a la industria musical en general. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Si quieres saber por qué lo hace para divertirse. Esta es la única, digamos, parte más cantada. Esto lo hago para divertirme. Está en esto lo hago. Está en este momento está cantando en una tercera octava en un sol sostenido. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Tiene como una especie de sonrisita malévola de lo que sabe que viene de lo que está cantando, ¿no? Como ya mismo me voy a llevar un par antes de irme. Esto es lo que yo no entendí. No sé si es que este está por retirar Residente. Como ya mismo me voy, o sea, me da igual 8 que 80. En la tiraera, soy el terror de los terrores de esta era. La tiraera, supongo que es cuando le empieza a decir las cosas a la cara, ¿no? Obviamente tienen un léxico callejero, un léxico urbano, un léxico de ellos, que obviamente hay cosas que yo no las conozco. Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Frase épica. Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando se emplea este tipo de palabras, no pierdes la razón. La razón se pierde cuando empieza el insulto fácil. La gorra con la R se avecina en la tarima entera, empieza a oler a granja campesina. Venga allí. Lo están viendo, ¿eh? Yo no lo he visto de momento respirar. Seguimos. Solo ve cabezas rodando por la colina, la revolución francesa con la guillotina que... Sigue. Tengo que pararlo por copyright, ¿eh? Pero sigue sin respirar, ¿eh? Quemando vitrinas, voy a todas, voy para encima con una botella, una toalla y gas. Continúa, no sé cuántos segundos van. Gasolina como en Palestina, lo hago fácil como pelar cáscaras de mandíbula. Cómodo, como un asiento cuando se reclina, soy... No me lo puedo creer. ¿De verdad hizo todo esto sin respirar? No puede ser. Correa, Bae, Gil, Indoor, doble play de rutina, esto no es por Instagram. Aquí ha respirado. Esto no es por Instagram. ¿De verdad me has dicho? ¿De verdad? ¿De verdad se ha tirado todo ese tiempo sin tomar aire? ¿Se dan cuenta de la complicación? Si los meto a todos en una licuadora, sale una batida de mierda. Aunque, a ver, aunque lo piense, aunque realmente uno a veces piensa las cosas, escucharlas crudamente te choca mucho, ¿no? Cada 2 minutos de canción tienen 20 escritores, hasta los manejadores son compositores. Póntelo a pensar. Es que es verdad, es que es la pura verdad. $500 por un boleto, señores, por brincar como un pendejo vestido de colores. Es que es verdad, es que no ha dicho nada, de verdad, te puede chocar, pero que es verdad. Es verdad. El autotune y el playback activado. Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado. Es que espera, porque esto merece esta frase me la voy a pegar aquí. No se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus fucking canciones. Aquí esto me encanta, ¿ves? Jamás analizo la parte personal, digamos, de vida de los artistas, ni solamente me dedico a su parte artística, ¿no? Pero bueno, en este caso, aparentemente la guerra empieza porque este chico J Balvin, cuando lo han nominado no sé cuántas cantidades de veces a los Grammys, estuvo todo bien, y al año siguiente no lo nominaron, y aparentemente ha llamado a todo el mundo diciendo que no se presentaran a los Grammys porque él había quedado fuera, ¿no? Entonces a este hombre obviamente le ha molestado. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? ¿Y los demás que no valen nada? No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso.
Verdades como puños. Hay que hacer una limpieza, mucho delirio de grandeza. Y tanto que hay que hacer una limpieza, pero ¿quién va a hacer la limpieza? Yo todavía voy por mi primera cerveza. Oh, madre del amor hermoso, y creo que ahora viene el estribillo y viene ya el tercer capítulo. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Que obviamente te llama la atención y te quedas choqueado y te quedas con la boca abierta. Pues sí, porque no estás acostumbrado a escuchar semejante cosa. Sí. En verdad está bien mierda, cabrón. Pero si la tiras a Balvin, puede ser que me guste. No. Ya aquí sale el nombre, aquí ya está la guerra declarada para quién es, ¿no? Dale. Voy a rebajarme como un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon. Bueno, aquí ya directamente ataca a la persona. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este es el capítulo ya que más duro da, ya es una cosa demasiado cruda para mí. El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando, pendejo mentiroso. Le pone un montón de adjetivos calificativos y estos son de los más suaves. No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. A mí me parece como que algo más grave tiene que haber pasado para que este hombre diga este tipo de cosas a J Balvin. Llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. Más adjetivos calificativos. Otro bofetón, el nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón. Está nombrando gente que de repente le ha costado bastante más meterse dentro de la industria del reggaetón. En Puerto Rico para que se la dieran en el reggaetón. Tragó más leche que un condón. Nada subió un escalón. A mí me parece que la demanda se la va a comer, porque me parece terrible. No soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en 20 a tu rapero favorito. Esto es por los pibes, por el respeto que merece todo aquel que escribe. Vale, por el respeto que merece todo aquel que escribe. Tienes toda la razón del mundo, creo que tiene toda la razón del mundo, pero vuelvo a repetir, la parte ya donde insulta literalmente, explícitamente, ahí ya pierdes la razón por completo. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Bueno, pues lo hace para divertirse, vuelve al estribillo y creo que ya. Me voy a llevar un par antes de irme. Ya me lo llevé. Y tanto que te lo has llevado. Madre del amor hermoso. Bueno, a ver, es una sensación un poco agridulce la que me queda a mí. Él lo he escuchado en una entrevista donde decía que él solamente podía escribir cuando algo le quemaba en el estómago, ¿no? Y yo supongo que lo que le habrá quemado en el estómago será tan grave que soltó esto por la boca, escribió esta letra y la ha dicho sin pelos en la lengua. Lo que venga después, estoy loca por saber qué es lo que va a venir después. Chicos, a nivel vocal mucho no puedo decir, ya lo saben, se trata de una voz hablada, de una voz rapeada y hasta aquí ha llegado el análisis y la conclusión de la canción y mi reacción a la polémica que se está generando. Así que les agradezco muchísimo que estén aquí mirando este canal. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que te invito a suscribirte si es la primera vez que ves este canal y como siempre que le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los análisis que subo al canal cada día. Les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!